Muy buenas tardes, primero que todo. Partir dando las gracias, ¿cierto?, a Juan, a los organizadores de este evento, que ha sido todo un éxito, como estamos viendo acá mismo, por invitarme a participar junto a Manuel y junto a Camilo. Como decía, como mencionaba Juan, lo que yo voy a presentar en esta oportunidad se titula El discurso moral de los anarquistas chilenos en torno al alcohol a comienzos del siglo XX. Y quiero partir leyendo un breve párrafo, que de ahí voy a comentar por qué lo seleccioné, por qué su pertinencia. Y dice lo siguiente, ya vamos a mantener en anonimato aún quién es el autor. Dice: porque así son algunos anarquistas, unas pequeñas pulgas molestosas que espontánea e imprevisiblemente pican y sacan ronchas, o chupan y dejan heridas abiertas, basta uno. O las portadas del periódico aquel, casi todas anti-autoridad, anti-estado, anti-poder, anti-moral, anti-religión, anti-anti. Al interior de sus páginas conviven varios tipos metidos en una empresa caótica, en su imagen, en su lenguaje, en sus propósitos, en sus medios, pero perfectamente integrable por el observador en una de las líneas del desarrollo conceptual del anarquismo. Y el periódico ese se vende mucho y se lee mucho. Y ciertas asambleas universitarias, esas las del diálogo perpetuo, esas las de una continua rearticulación de posiciones, esas las que caída la tarde devienen en amor libre y barra libre, como lo practicaban los anarquistas clásicos, especialmente los hispánicos, aquellos de los años 30, hombres y mujeres de verborrea y sexualidad incontinentes. Y vaya uno a saber cuáles otras manifestaciones aún no descubiertas, porque cuando en una sociedad las estructuras facilitan el aburguesamiento y la corrupción, cuando las costumbres devienen en mediocridad y conformismo, por cierto, aparecen los santos que procuran remecerlas. Este texto es un extracto, en realidad, es de un artículo de Gonzalo Rojas, ¿ya?, que fue publicado el año 2008 en un portal de internet que se llama Viva Chile, por lo demás. Y muchos de ustedes quizás se preguntarán quién diablo es Gonzalo Rojas, ¿ya? Partir señalando que no es el poeta, ¿ya?, sino que es un licenciado en Historia de la Universidad Católica, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, no sé si saben algo al respecto, de Opus Dei. Él, de hecho, es miembro numerario del Opus Dei, ha escrito varios libros en defensa del dictador, Augusto Pinochet. Está ligado a la Universidad Gabriela Mistral y a la Universidad del Desarrollo. Durante mucho tiempo fue director de la revista Realidad, fundada por Jaime Guzmán. Y creo, no tengo la certeza de que hoy en día, si bien no es el director, es uno de los editores de esa revista, de la revista Realidad. Por lo tanto, uno, sabiendo un poco sus antecedentes, ¿cierto?, académicos y políticos, puede darse cuenta desde qué trinchera, ¿cierto?, está escribiendo. Ahora, quería partir precisamente con este extracto de este artículo polémico, porque es muy ejemplificador con respecto a la visión que se tiene con respecto al anarquismo y que se tiene con respecto al sujeto anarquista, ¿ya? Y aquí quiero destacar tres elementos, ¿ya? El primero tiene que ver con el reduccionismo que se hace de la idea anarquista, ¿cierto?, cuando se le define cuando se habla del periódico, dice que es anti todo, ¿ya? Cuando se dice que anti-autoridad, anti-estado, anti-poder, anti-moral, anti. Lo primero, es decir, el carácter reduccionista, ¿cierto?, desde este tipo de enfoque. Otro tiene que ver con una de las características, ¿cierto?, negativas que realza este tipo, ¿cierto?, Gonzalo Rojas, que tiene que ver con la incoherencia que él le atribuye a la idea anarquista, ¿ya?, cuando dice que están una serie de sujetos, ¿cierto?, inmersos en una empresa caótica, es decir, está haciendo alusión precisamente a esa idea. Y lo último, que tiene relación precisamente con lo que yo voy a comentar y que voy a exponer, ¿cierto?, con este supuesto carácter irracional y pasional de los sujetos que pregonan la idea anarquista. Idea, por lo demás, que no solamente ha sido cultivada desde este tipo de trinchera, desde la derecha política, desde los sectores más conservadores, ¿cierto?, de la sociedad chilena, sino que también, es decir, el anarquismo desde que irrumpe a fines del siglo XIX, ¿cierto?,
ha sido difamado, ha sido distorsionado, ha sido denostado, ha sido ridiculizado, pero también por los sectores de izquierda, ¿ya? Por lo tanto, es decir, ha sido caldo de cultivo para que sea criticado, ¿cierto?, desde la derecha política y también desde la izquierda política. Y creo que desde el punto de vista historiográfico, un buen ejemplo en este sentido, que a mí me gusta señalar, son las reflexiones sobre el anarquismo de un connotado historiador, ¿cierto?, que es Erich Hobsbawm, que es un pequeño artículo que está contenido en su libro revolucionario, que es del año 69, a un año de los sucesos del Mayo de París, donde si uno repara, es decir, yo he hecho el ejercicio, con respecto a cuál es la caracterización que él hace del anarquismo, en esas reflexiones sobre el anarquismo, yo creo que he identificado alrededor de 50 epítetos negativos con respecto al anarquismo, ¿ya? Por lo tanto, también eso viene a contrariar un poco esta figura de Erich Hobsbawm, que muchas veces, decir, uno, o desde la historiografía, ha sido reconocido por su amplia labor historiográfica, pero quería reparar precisamente en eso, el sesgo, es decir, desde la izquierda, decir, así como vemos el sesgo desde este extracto que yo leí de Gonzalo Rojas, también uno puede encontrarlo desde la historiografía más seria, entre comillas. Y lo menciono porque no solamente las ideas no solamente el anarquismo en cuanto corpus, cierto, teórico ha sido perseguido, sino que también a los sujetos propiamente tal, es decir, han sido masacrados sus cuerpos, han sido torturados sus cuerpos, y creo que muchas de las investigaciones, cierto, que ha desarrollado también Manuel en ese sentido nos permiten confirmarlo desde el punto de vista historiográfico. Porque no solamente, es decir, cuando uno piensa en la represión contra el anarquismo, no solamente el caso Bomba, es decir, que fue muy bullado por lo demás, sino que si uno rastrea desde el punto de vista historiográfico, es decir, uno podría decir que hay muchos antecedentes muy similares del caso Bomba desde comienzos del siglo XX. El allanamiento de la peluquería del pueblo en 1913-1, el proceso de los subversivos en la década del 20, la represión contra la sociedad en resistencia a oficios varios en el año 1911, entonces, es decir, un poco eso. Por lo tanto, uno podría señalar que desde fines del siglo XIX hasta el día de hoy se ha construido una imagen distorsionada con respecto al sujeto anarquista. Y uno puede rastrearlo también desde el punto de vista histórico a propósito de los conceptos que se han utilizado con respecto a los sujetos anarquistas. Yo también hice un recuento de algunos de esos conceptos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y ahí quizás algo nos va a mencionar Camilo. Se hablaba de los anarquistas como apache, se hablaba como elementos malsanos, se hablaba que eran degenerados, se hablaba que eran desequilibrados, y muchos de esos conceptos, es decir, cuando uno revisa la prensa actual, siguen estando presentes, es decir, se ha ido ampliando el repertorio en ese sentido, ¿ya? Se habla de terroristas, se habla de violentistas, de sujetos emocionalmente inestables, se habla de lumpen, de antisociales, de vándalos, de delincuentes, y ahí podríamos seguir. Inclusive también, yo reparo harto en eso, se habla de jóvenes descontentos, ya como que si la rebeldía, ¿cierto?, fuera solamente también expresión de un momento determinado de la vida en particular. Por lo tanto, esta caricaturización reduccionista que se ha hecho, uno podría decir, o la podríamos acotar en tres ideas, es decir, los sujetos anarquistas desde el poder, desde el Estado, desde la clase dominante, han sido definidos como sujetos sin Dios, ni ley, ni moral. Corto. Y en ese sentido, es decir, este sujeto sin Dios, ni ley, ni moral, el que ha horrorizado y horroriza precisamente a las clases dominantes, y que ha sido cultivado por la prensa de masa, ¿ya? Y por lo tanto, decir, hay un poco la vuelta de tuerca, es decir, para poder entender el anarquismo, para poder entender a los sujetos anarquistas en su complejidad desde el punto de vista histórico, para poder entender la idea, es preciso centrarse nuevamente cuál es la propuesta moral, ¿cierto?, de los anarquistas desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y creo, es decir, o yo al menos lo acoto, uno de los elementos importantes a considerar tiene que ver con el discurso antialcohólico. ¿Ya? A propósito de esta caracterización que hace Gonzalo Rojas, donde decían sujetos de verborrea incontinente, sexualidad incontinente, tanto ebrio, es decir, para contrarrestar ese tipo de imagen, ¿cierto? Es necesario centrarse, insisto, en el discurso moral y en las prácticas antialcohólicas. Y ahí también señalar una idea que tiene que ver con el hecho de que
como lo que estoy presentando, es decir, está inscrito en las primeras décadas del siglo XX, señalar que a comienzos del siglo XX, que también tiene una proyección histórica, Chile se caracterizaba por ser el país donde más se consumía alcohol per cápita, es decir, de hecho representaba el triple del resto de los países latinoamericanos. Por lo tanto, y al parecer todavía, no tengo certeza. Pero lo que quiero decir es que uno de los grandes flagelos que va a afectar a los sectores populares tiene que ver precisamente con el consumo inmoderado de bebidas embriagantes, ¿no? O de alcohol. Y en ese sentido, es decir, señalar de que a diferencia de la imagen distorsionada que se ha elaborado y proyectado por los medios de comunicación de las clases dominantes hasta la actualidad, los anarquistas, ¿cierto? A diferencia de esa imagen, se han caracterizado por dos grandes elementos, o al menos son los que yo realzo y destaco. Uno tiene que ver con su fuerte compromiso ideológico y militante, y que tiene que ver con las prácticas que también mencionaba Manuel en ese sentido, y lo otro tiene que ver con su férreo discurso y prácticas morales antagónicos a los valores, ¿cierto? Y a la moral pregonada por la sociedad burguesa. Y Chile en ese sentido, o los anarquistas chilenos en ese sentido, al comienzo del siglo XX, no fueron la excepción, es decir, en el sentido de que junto a los socialistas fueron pioneros, ¿cierto?, en criticar de forma radical la moral burguesa, que consideraban por lo demás corroída por el capitalismo. Por lo tanto, van a apostar desde muy tempranamente por la constitución de una moral antagónica, previa a la revolución social, acorde con sus principios antiautoritarios. Es decir, para alcanzar la revolución social, previamente los sujetos también tienen que regenerarse y emanciparse a sí mismos, de los vicios, ¿cierto?, y de las cadenas que le impone el mismo sistema. En consonancia con esa misma idea, los anarquistas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX van a arremeter ácidamente contra las prácticas y compulsiones alienantes sociales que, según su discurso, ¿cierto?, van a extraviar a los individuos de la buena senda y los van a tornar menguados y malos, como se señalaba en uno de los periódicos. Por lo tanto, discursiva y prácticamente van a condenar enérgicamente los espacios de sociabilidad, especialmente populares, donde el consumo de alcohol era habitual: las tabernas, los garitos, los burdeles y las chinganas. En tanto, eran considerados como espacios de alienación. Por lo tanto, la lucha por la emancipación social va a contener diversos elementos del proyecto de regeneración decimonónico, es decir, ahí uno puede ver que hay un entronque entre la idea anarquista, entre la irrupción del anarquismo y la idea mutualista de regeneración social, y en ese sentido las van a radicalizar. ¿Y por qué digo que las van a radicalizar? Porque muchos anarquistas a comienzos del siglo XX, y como bien se plantea en las investigaciones de Manuel, algunos van a pregonar la emancipación total de los individuos. Y cuando hablaban de la emancipación total de los individuos, de los seres humanos, no solamente van a cuestionar la dominación política y la explotación económica a la que van a ser sometidos por las clases dominantes, desde las clases dominantes y desde el Estado, sino inclusive van a criticar algunos grupos muy reducidos las formas de alimentación, las formas de vestir y las formas de utilizar inclusive los recursos de la naturaleza. Por lo tanto, es decir, también es un elemento que hay que tener presente. Para los anarquistas naturistas y vegetarianos, la revolución debía partir en el individuo, el cual debía cambiar primero sus hábitos alimenticios tradicionales, sus costumbres y su moral. A decir, de hecho, de los anarcos que van a pregonar el vegetarianismo, ¿cierto?, el naturismo libertario, como decía Manuel, solo la vuelta al estado natural era capaz de regenerar al hombre, transformándolo y haciéndolo sano, robusto, fuerte, inteligente, bueno y bello. Es decir, también hay una visión súper esencialista en ese sentido, ¿ya? En el periódico Tierra y Libertad, editado en Casablanca a comienzos del siglo XX, se va a señalar que solo en un estado de salud, de pureza y de bondad los hombres obedecerían por sí mismos a los dictados de la moral y a los impulsos de sus sentimientos. El abandono de la vida natural y el consumo de carne era para los vegetarianos ácratas lo que ha hecho degenerar la especie humana en un grado que hasta hoy estrena toda previsión. De esta forma se hace urgente en sus palabras dar a conocer la inmoralidad y el absurdo de la comida animal, para que sea posible la vuelta a la vida de la naturaleza. Solo así los seres humanos, enemigos de toda matanza y derramamiento de sangre, van a armonizar feliz y van a aspirar al comunismo libre del porvenir. Así lo mencionaban textualmente. Ahora, para los anarquistas la lucha moralizadora no es una cuestión menor,
ya que era precisamente el hombre nuevo, ¿ya?, según sus concepciones, el que va a llevar a cabo la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista. Y en consonancia con este tipo de planteamiento, el centro del discurso ácrata era sin duda el individuo, como también mencionaba Manuel a propósito de las prácticas educativas. El individuo va a ser considerado como el motor de los cambios dentro de la sociedad, por tanto este debía ser un activista del ideario anarquista y mostrarse como ejemplo de integridad moral y ética, ejemplo de la bondad de la doctrina y sus resultados en los individuos convertidos en seres más humanos, ¿ya? Especialmente van a ser críticos del consumo de alcohol, como señalaba al comienzo, ya que constituía, según su modo de ver, la principal anestesia utilizada por la clase dominante para mantenerlo alienado. Y en ese sentido, un anarquista a comienzo del siglo, Manuel Montenegro, va a decir lo siguiente, a través de las páginas del periódico Tierra y Libertad. Cito, dice: bajo la influencia del licor el hombre ya no es hombre, ha dejado su lugar a un ser repugnante, díscolo, atrevido, balbuciente, que babea como un hidrófobo, que masculla insultos e injurias por imaginarias ofensas, que da y recibe golpes. Este fenómeno nervioso, esta hipertenia producida por la excitación alcohólica, tiene a menudo por epílogo una escena de sangre que suele asumir trágicas proporciones. Es decir, el consumo de alcohol es visto de manera muy negativa, ¿ya? De hecho, otro conocido anarquista a comienzos del siglo XX, muy bullado, porque atenta contra dos burgueses en la Plaza de Armas de Santiago, 1912, Fray Plaza Olmedo, señalaba que la miseria y la opresión empujaban a los obreros a envenenarse con alcohol, y el cual definía de la siguiente forma: el alcohol. Dice: es el arma ruin de los canallas para tener siempre al pueblo dormido por el excesivo trabajo y borracheras que lo hacen servil cobarde. Y si los privilegiados dan a una parte del pueblo mínima instrucción, es de manera que idiotice al explotador para que adore la bandera que les sirva a los burgueses para lanzar a los hambreados ignorantes allende los límites de la otra banda de explotadores, ya sea por el mal contenido orgullo herido o para contener al proletariado cansado de tanta inequidad. ¿Ya? Es decir, podría citar un montón de referencias en ese sentido, tomé estas dos, ¿cierto? Manuel Montenegro y Fray Plaza Olmedo, porque son súper gráficas con respecto a cuál es la caracterización que hacen del sujeto que consume bebida embriagante, y por otra parte de cómo es caracterizado, conceptualizado, ¿cierto?, el alcohol en sí, como un arma ruin de los poderosos. De esta forma, es decir, los anarquistas van a proponer, ¿cierto?, que los individuos tienen que regenerarse completamente, tienen que regenerarse para adquirir conciencia de su historicidad, ya que solo así van a poder destruir la decadente sociedad capitalista que inhibe su libertad y lo anula como ser humano. Y lo anterior, es decir, esta idea va a denotar que el proyecto ácrata, además de ser un proyecto fuertemente político, económico y social, como decía Manuel, también es un proyecto cultural desde el punto de vista, un proyecto cultural súper potente, en cuanto va a apelar a la reproducción de formas y normas de sociabilidad diferentes a las tradicionales, a las inculcadas por el capitalismo. Y uno de los medios que van a utilizar para poder contrarrestar esta moral hegemónica, ¿cierto?, inducida por las clases dominantes, va a ser precisamente la prensa, ¿no?, como también lo mencionaba Manuel. Y a través de ella van a denunciar el flagelo que representaba el consumo de alcohol para los sectores populares, pero no se van a limitar solamente a analizar y establecer los estragos en los grupos más desposeídos, sino que van a decir que un problema es un problema no solo personal, sino que un problema social, ¿ya? Y tiene relación, si es que uno considera los datos que yo mencionaba también al comienzo. Por lo tanto, la prédica anarquista moralizante no se va a limitar solamente a los trabajadores explotados, sino que a la familia obrera y popular en un sentido mucho más amplio. Y para tal fin van a organizar un sinnúmero de actividades, tales como veladas literarias, conferencias, bailes, presentaciones filodramáticas, recitales poéticos, excursiones dominicales, caminatas, etc., fomentando la sociabilidad solidaria y la sociabilidad obrera. Y todas estas prácticas sociales se van a complementar, ¿cierto?, con la lucha contra, todas estas prácticas que apuntan a luchar contra el anarquismo en los sectores populares, se van a complementar con otras que se insertan, ¿cierto?, en lo económico, que se insertan más que nada en lo político. Por lo tanto, es decir, y con esto también finalizo, ¿cierto?, los ácratas chilenos de comienzo del siglo XX, al igual que los ácratas de otras latitudes, van a ser conscientes que para liquidar, van a ser conscientes del hecho de que para liquidar
¿cierto?, a la vieja sociedad capitalista y construir una nueva, más humana, más justa y ajena a la explotación del hombre por el hombre, los seres humanos deberían de edificar un sistema de valores previo, acorde con su proyecto político basado en la igualdad, en la solidaridad, en la libertad, en la vida sana y en el apoyo mutuo. ¿Ya? Y para finalizar también, es decir, traje una cita, ¿ya? Un pequeño extracto de un hermoso ensayo que en lo particular me gusta mucho, que es del sociólogo Christian Ferrer, que es este ensayo que se titula Átomos sueltos, vidas refractarias, contenido en su libro Cabezas de tormenta, ensayo sobre lo ingobernable. Él dice lo siguiente, y que creo que es muy gráfico y que apoya, ¿cierto?, lo que venía comentando. Dice: la entrada a los grupos anarquistas siempre supuso una conversión, un autodescubrimiento del yo rebelde. El objetivo de tal conversión y del despojamiento consiguiente de los vicios sociales del dominio perseguía la autodignificación. En la prensa anarquista de principios del siglo XX se reiteran consejos dirigidos a la forja de la personalidad, entre ellos tomar conciencia del estado del mundo, no dejarse atropellar por los poderosos y sus esbirros, actuar con reciprocidad hacia el compañero, servir de ejemplo al pueblo maltratado, abandonar los vicios burgueses, en particular el alcohol, el burdel, el juego por dinero y la participación en el carnaval a modo de comparsa, está pensando en el caso bonaerense. Pero la dignificación de sí no solo exige evitar estos males sociales, sino también poder ejercer un autocontrol, es decir, una apropiación de sí a fin de hacer lugar a un querer libre y liberado de la formación cultural burguesa. Eso, muchas gracias.